¿Conoce el significado de estas palabras o expresiones? Advocate, genocide, marital status, overdue, persecute. Estas palabras se usan en el formulario de solicitud de ciudadanía N-400. En este video aprenderá sus definiciones y muchas otras expresiones. Las explicaciones están en inglés y español. Después de ver este video, se sentirá más seguro y preparado para pasar su entrevista de ciudadanía. ¿De acuerdo? Empecemos. Fraudulent, Fraudulento. when you lie to people so that you can get something you want. Cuando le miente a la gente para poder obtener lo que quiere. Marital status, Estado civil. whether you are legally married, single, divorced, or widowed. Si está legalmente casado, soltero, divorciado o viudo. Owe, Deber. to have a debt that you must pay. Tener una deuda que tiene que pagar. For example, I got a loan from my uncle. Now I owe my uncle $350. Por ejemplo, obtuve un préstamo de mi tío. Ahora le debo a mi tío 350. Genocide, Genocidio. when a whole group of people is killed because of their race, religion, or other reason. Cuando un grupo completo de personas es asesinado por su raza, religión u otra razón. Gamble, Apuesta. to pay money to guess who will win at sports or games so that you can try to get more money. Pagar dinero para adivinar quién ganará en deportes o juegos para intentar obtener más dinero. Misrepresentation, Tergiversación. to lie about who you are or something you did so that you can get something you want. Mentir sobre quién es o algo que hizo para que pueda obtener lo que quiere. Antes de continuar con otras definiciones, asegúrese de darle me gusta al video. De esa manera, YouTube lo enviará a muchos solicitantes como usted. To file a tax return, Presentar una declaración de impuestos. to send tax papers to the IRS, the government. Enviar documentos fiscales a la IRS, el gobierno. Prison, Prisión. a building where criminals must stay as punishment for breaking the law. Edificio donde los delincuentes deben permanecer como castigo por violar la ley. Spouse, Cónyuge. the person you are married to, your husband or wife. La persona con la que está casado, su esposo o esposa. Arrested, Arrestado. to be taken to jail by the police. Ser llevado a la cárcel por la policía. Crime, Crimen. an action that is against the law and for which someone can be punished by the government. Una acción que va contra la ley y por la cual alguien debe ser castigado por el gobierno. Lie, Mentir. to say things that are not true. Decir cosas que no son verdad. Public benefit, Bien público. money from the government for things that can help you, such as food, housing assistance, or social security payments. Dinero del gobierno para cosas que pueden ayudarlo, como alimentos, asistencia para la vivienda o pagos del seguro social. Advocate, Abogar. to agree with an idea and tell other people about it. Estar de acuerdo con una idea y contarle a otras personas sobre ella. Married, Casado. to legally have a husband or a wife.
Tener legalmente un esposo o una esposa. Register. Registrar. To sign up. To enroll. Registrarse. Inscribirse. Example. I registered my daughter for a dance class. Ejemplo. Inscribí a mi hija a una clase de baile. Single. Soltero. Not married now and have never married before. No casado ahora y nunca haber estado casado anteriormente. Jail. Cárcel. A building where police take people who are arrested for breaking the law. Un edificio donde la policía lleva a las personas arrestadas por violar la ley. Habitual Drunkard. Borracho habitual. A person who regularly drinks too much alcohol. Gets drunk. Una persona que regularmente bebe demasiado alcohol. Se emborracha. Habitual means often. Habitual significa a menudo. Overdue. Atrasado. Late. Tarde. For example, my credit card bill is overdue. Por ejemplo, mi factura de tarjeta de crédito está vencida. Immigration benefit. Beneficio de inmigración. Things that can help you because you are a documented immigrant. Cosas que pueden ayudarle porque es un inmigrante documentado. For example, being able to work and live in the United States. Por ejemplo, poder trabajar y vivir en los Estados Unidos. Disability. Discapacidad. A problem with your body or mind that prevents you from doing things that other people can do. Un problema con su cuerpo o mente que le impide hacer cosas que otras personas pueden hacer. For example, blindness or deafness. Por ejemplo, ceguera o sordera. Country of nationality. País de nacionalidad. The country where you are currently a citizen or national. El país de donde actualmente es ciudadano o nacional. Alien. Extranjero. A person who is not a citizen of the United States. Una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos. Persecute. Perseguir. To hurt someone badly, often because of religion or political beliefs. Lastimar a alguien gravemente, a menudo debido a creencias religiosas o políticas. Fail to. Fallé. Did not do something. No haber hecho algo. For example, I failed to mail my bill on time. It means I did not mail my bill on time. Por ejemplo, fallé en enviar mi factura a tiempo. Significa no envié mi factura a tiempo. Non-resident. No residente. A person who does not live in a specific place. Una persona que no vive en un lugar específico. Misleading. Engañoso. When you make someone believe something that is not true, so that you can get something you want. Cuando hace que alguien crea algo que no es cierto para obtener lo que usted quiere. False. Falso. Not true. No verdadero. Legally incompetent. Legalmente incompetente. When you can't make decisions for yourself because you have mental problems. Cuando no puede tomar decisiones por usted mismo porque tiene problemas mentales. Divorced. Divorciado, divorciada. Married before, but not married now after a judge's decision. Casado o casada anteriormente, pero no casado ahora después de la decisión de un juez. Mental institution. Institución mental. A hospital for people with mental health problems.
un hospital para personas con problemas de salud mental. Resident. Residente, A person who lives in a specific place. una persona que vive en un lugar específico. Torture. Tortura, To badly hurt people to punish them or to get information from them. lastimar gravemente a las personas para castigarlas u obtener información de ellas. Weapon. Arma, Something used to fight, such as a gun, knife, or bomb. algo usado para pelear como un arma, un cuchillo o una bomba. Smuggle. Contrabando, To secretly and illegally bring something or someone into or out of a state or country. llevar de forma secreta e ilegalmente algo o alguien dentro o fuera de un estado o país. Bear arms. Portar armas, To own or use a gun. poseer o usar un arma. Detention facility. Centro de detención, A jail or prison where people wait before they go to court and have a trial. una cárcel o prisión donde las personas esperan antes de ir a la corte y tener un juicio. Verify. Probar, To prove something is true. demostrar que algo es verdad. Prior. Previo, Before. antes, Pending. pendiente, Has not been done yet. no se ha hecho todavía. Have you ever, Alguna vez, in your lifetime, have you done something? en su vida, ha hecho algo. For example, have you ever been to Canada? This means, in your lifetime, have you traveled to Canada? Por ejemplo, ¿alguna vez ha estado en Canadá? Esto quiere decir, ¿ha viajado a Canadá alguna vez en su vida? Dependent. Dependiente, Someone you support financially. alguien a quien respalda económicamente. For example, if you have children under the age of 18, they are your dependents. Por ejemplo, si tiene hijos menores de 18 años, son sus dependientes. Request. Solicitud, To ask for. pedir algo. Swear. Jurar, To promise. prometer. Current home address. Domicilio actual, Where you live now. donde usted vive ahora. Exempt. Exento, To not have to do something. no tener que hacer algo. For example, because of Roberto's age, he is exempt from military service. This means, because of Roberto's age, he doesn't have to do military service. Por ejemplo, debido a la edad de Roberto, está exento del servicio militar. Esto significa, debido a la edad de Roberto, no tiene que hacer el servicio militar. Widowed. Viudo, Your marital status if your husband or wife died and you have not married again. su estado civil si su esposo o esposa murió y usted no se ha vuelto a casar. Order of nobility. Orden de nobleza, A position or title that a king or queen gives to someone. una posición o título que un rey o reina le da a alguien. Obtain. Obtener, To get something. adquirir algo. Claim. Declaración, To declare or to say that something is true, even without showing the proof. afirmar o decir que algo es cierto, incluso sin mostrar la prueba. Labor camp. Campo de trabajo,
a jail or prison where the prisoners have to do a lot of difficult work. Una cárcel o prisión donde los prisioneros tienen que hacer mucho trabajo difícil. Militia, Milicia. an army that does not work for a government. Un ejército que no trabaja para un gobierno. Civilian, Civil. a person who is not in the military. Una persona que no está en el ejército. Date of birth, Fecha de nacimiento. the month, day, and year you were born. El mes, día y año en que nació. For example, Miguel's date of birth is June 15th, 1983. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Miguel es el 15 de junio de 1983. En inglés americano se dice primero el mes, luego el día y finalmente el año. To be confined, Ser confinado. to remain or to stay in one place and not being able to get away from that place. Permanecer o quedarse en un lugar y no poder alejarse de ese lugar. Probation, Libertad condicional. a time when a person who has broken the law gets out of prison early, but that person is required to regularly report to the police. Momento en que una persona que ha violado la ley sale temprano de la cárcel, pero se le exige reportarse periódicamente a la policía. Rebel group, Grupo rebelde. a group of people who fight a government or other group that has power. Un grupo de personas que luchan contra un gobierno u otro grupo que tiene poder. Asegúrese de regresar regularmente a este video para revisar las palabras del N-400 y sus definiciones. También haga clic en me gusta en este video y compártalo. Gracias.